En este rodaje te contaremos todo sobre Gramado. La ciudad más artificial de Brasil y no sé si del mundo, ¿yo? Chocolate, restaurantes, precios, hospedaje, todo te lo vamos a contar, así que acompáñanos hasta el final porque esto se pone muy interesante y también gratis. ¡Ay! Bienvenidos a una nueva aventura. Mi nombre es Germauri. Yo me llamo Arcilu Atar y esto es Orca Viajera. Desde la ciudad más artificial de Brasil. ¡Ruédalo, compa! Comenzamos una nueva aventura, esta vez desde la Lagoa Negra en Gramado. La ciudad más artificial de todo Brasil y del mundo, no sé, Westworld. No. Comenzamos a hacer una caminatita en esta lagoa que es un atractivo natural y gratuito que podemos visitar. Hay muchísimos atractivos aquí, entre ellos pues, no sé, la mayoría son como infraestructuras. Y, vamos por esto, pasen aquí. La mayoría son parques temáticos. Sí. Como el Minimundo, el mundo de la NBA más grande que existe. Como un parque temático de NBA. Sí, hay de chocolaterías, de restaurantes. Las chocolaterías, las loyas de las chocolaterías son temáticas. Ayer vimos hasta un espectáculo ahí en el medio de la calle. Y esa nos gustó bastante porque tenían borboletas, tenían mariposas por todos lados. Era como la temática principal. Pero sí. La verdad que es muy temático, eso, es muy temático. Todas las loyas, todos los sitios son temáticos, bichos disfrazados, así como si estuviéramos en Disney. Es un Disney gigantesco, pero no se paga una entrada por entrar al pueblo, sino que pagas entrada por cada parquecito. Exacto. Nosotros estuvimos recorriendo toda la principal de noche, lo que también nos llevó a conocer a un artista nato, un artista brasilero que se robó nuestro corazón y nuestra atención. Impresionante haber podido coincidir con verle en acción, por así decirlo. Llegamos y él está exponiendo en lo que es como la principal, que es como una rúa cubierta, una galería cubierta. Y ahí tienen varias mesas y bueno, ahí estaba él, tenía un montón de mapas históricos y nosotros comenzamos a verlo. Y tenía un letrero que decía que estaba todo hecho a mano. Pero bueno, se crea la duda porque es un trabajo impresionante el nivel de detalle que tiene cada todo, aparte está hecho así con puntitos y bueno, después de cierto tiempo él comienza a hacer como demostraciones y agarra esos mapas gigantescos y hace otro barquito, hace otras cositas, entonces fue como toda una movida, ¿no? Si lo voy a haber podido presenciar eso. Es un artista de clase mundial, él tiene exposiciones de sus obras en el Louvre. Para los que no sepan cuál es el Museo Louvre, es el museo más famoso del mundo, donde está la Mona Lisa en París. Ahí el tipo tiene exposiciones y usted lo puede ver aquí pintando. En vivo y directo. En vivo, gratis. En directo, gratuitamente. Y bueno, las obras, si bien son un poco caras para lo que sería una artesanía normal, son muy baratas para lo que representa una obra de un artista de ese tamaño, de esa calidad. Claro, de hecho las obras son literales, como la idea es que todos tengan la posibilidad de tener una obra de arte en su hogar. Ponerle que arrancan en obras así entre 250 reales a 1000 reales las más grandes. Y son unas obras impresionantes. Y son obras que le llevan entre 15 y 20 días después de haber tenido 20 años, ¿no? Haciendo dibujo y haciendo... exacto. Hay muchos artistas en la calle, sobre todo caricaturistas, en los que más hemos visto. Sí. Porque aquí como que está todo muy regulado, no te dejan poner, ni siquiera hemos querido intentar poner la mesita para vender nuestros nuevos bagleries. Pero bueno, después de haber recorrido un poquito todo el centro en la noche, bueno, hicimos noche también cerca de ahí, es súper tranquilo, tiene como, hay varias principales, digamos, por así decirlo. Eso fue algo que nos llamó muchísimo la atención, que el lugar es bastante grande, o sea, toda la ciudad... no es tan pequeño, no es como un pueblito, me imagino un pueblito así chiquito, es un pueblo tirando a ciudad, tiene muchas calles aledañas, más las 4 principales porque tiene como una zona central y de ahí salen 4 avenidas principales llenas de luces, llenas de loyas, llenas de magia, llenas de todo. Sí, de hecho es como la decoración ahorita está hecha todo en función de la Pascua, entonces hay conejitos por todos lados, hay huevitos por todos lados, está como la removida y hacen unas decoraciones muy bonitas. También entramos a un hotel, entramos de chismosos nomás y comenzamos a caminar por todo y son unas cosas impresionantes, o sea, como toda la infraestructura es recontra cheto, o sea, es de personas de poder adquisitivo importante y lo ves por todas las infraestructuras. Y las casas, hemos visto casa tras casa tras casa tras casa, no he visto una casa humilde, sencilla, normal, tranquila, de gente de a pie, no, todas las casas son guau, no sabrá qué pasará a buscar un poco más.
Sí, pero bueno, por ahora estamos recorriendo ahorita lo que es la Lagoa Negra. Después vamos a ir otra vez al centro a ver un poquito más. Pero bueno, queríamos hacerle un resumen de cómo va este día por Gramado. Bueno, esta sería la parte central de la lagoa, que es ni bien ingresas, te consigues con todos estos cisnes que alquilan para que le des toda la vueltecita al lago. Y hay un punto de recarga de agua caliente, bueno, tienen estas loyas aquí, y aquí al mate le dicen chimajao. No, todavía no lo sé pronunciar, pero entonces esto sería una chimadródromo, no sé, una cosa así. Pero es un punto donde se puede cargar agua caliente. Entonces, mira, está bien copada la situación aquí. Y la mayoría de la gente viene a tomarse matecito y disfrutar de la lagoa. Está espectacular el ambiente. Y hoy particularmente el día está súper, súper bonito. El mundo mágico del chocolate. De esto de lo que le estábamos hablando se arman unos tremendos espacios espectaculares de fantasía. Y claro, todo con la onda de que compres tu chocolatico, pues. Pero es tremenda distracción. ¿Ves? Aquí no ves nada y de repente entras y ¡pah! Tremendo mundo mágico. Nada, de verdad que se la remandaron. La hacen espectacular. Hagamos una pausa publicitaria aquí. Al final de cada rodaje nosotros dejamos un tesoro escondido, un huevito de Pascua, un SHC. Entonces, por favor, vean hasta el final para que sepan en dónde va a estar escondido este SHC, que es muy especial. ¿Por qué? Porque es el último huevito que me queda de madera. Después van a venir las borboletas. Así que si usted quiere encontrar este SHC, venga, acompáñenos y descubramos juntos Gramados. Y luego, ve dónde está escondido el SHC. De la lagoa nos vinimos a ver este mágico mirador. Por favor, lo que es esta vista. Y bueno, estas cintitas son unas cintitas que puedes comprar y dejar una lembranza, un recuerdito. Y lo que dice es lembranza de Gramado. Y las personas compran eso. Pudieran haber puesto un poquito más de onda y que uno le escriba lo que quiere realmente a su mensaje. Pero bueno, está bien, yo qué sé. Está muy bonita la vista, está espectacular. Y está, bueno, a la vera de la ruta. ¡Tup! Este sería uno de los atractivos, digamos, para venir a visitar aquí. Bueno, de los gratuitos. Porque está en la ruta. Bueno, avanzamos unos kilómetros desde Gramado y llegamos a Canela, específicamente a la iglesia de piedra. Miren qué bonita, te la consigues ni bien ingresas a la localidad, está como en toda la principal. Por toda la avenida, es una iglesia relativamente nueva, se terminó en 1942. Pero está muy linda y se es hermosa, una iluminación de noche bastante linda. La localidad en general también es bastante bonita, es bastante más sencilla, ¿no? Que Gramado, como que Gramado es todo ¡pum! Y aquí es un poco más sencillo. Pero es bien bonito, todo súper prolijo. Claro, pero si bueno, solamente fuese Canela estaría lindo, pero como está al lado de Gramado queda como que le falta algo. No sé, está bien, que Canela está bonito. Sí, toda la principal también fuimos viendo como un montón de loyas temáticas. Eso es como el boom aquí, es eso. El tema de los temáticos es como los parques de atracciones, pues. Me parece a mí. Yo le voy a decir, esto es el Orlando de Brasil, estos son puros parques temáticos. Dígame, sí. Ahorita que pasamos eso de el Space Center, la Estatua de la Libertad en La Habana, la NBA, la rueda gigantesca, es como un Orlando. Sí, es más como venir a ver así las loyas, pues. Y hay una chocolatería que la verdad medio que le quita el protagonismo a todos porque es como la que más tiene puesto. Entonces vos vas y tiene muchísimas cosas temáticas. Pero bueno, esa es más o menos la onda aquí, ¿no? Venir a disfrutar de las atracciones esas y de los restaurantes, básicamente es eso lo que vamos viendo. Pero bueno, vamos a conocer un poquito la iglesia por dentro y después vemos a ver qué hacemos. Bueno, otro dato es que aquí todas las principales del centro se paga el estacionamiento.
pero nosotros caminamos como 2 cuadritas nada más y ya conseguimos una calle que no cobran el estacionamiento. Así que siempre hay un área gris. Vamos a devolvernos a Gramado a ver si conseguimos un lugarcito copado para hacer la transmisión en vivo. Recuerden que todos los domingos estamos haciendo transmisiones en vivo a las 7:30 de la noche. Y hoy es domingo. No. En Gramado y Canela hay atractivos de todo tipo, artificiales. El único, el mejor, el que yo quería ver es la cascada, la cachoeira do Caracol. Pero resulta que el parque do Caracol está fechado, está cerrado hasta mayo. Así que si vienen estamos hablando ahorita en el 2025, hasta mayo del 2025 está cerrado lo que para mí sería la mejor atracción de todo Gramado y Canela, que es el parque natural donde está la cascada, donde está la cachoeira. Para que tengan una idea, aquí todo tiene un costo. La única forma ahorita de poder ver la cachoeira es ir hasta Los Bondiños, que es un teleférico, y podrías desde allí ver la cachoeira. Por lo que nos dijo la señora, cobran 80 reales o 100 reales. 100 reales la entrada para subir y bajar por el Bondiño. Nosotros no lo vamos a hacer obviamente, y 40 reales si solamente uno entra ahí como un restaurante y desde ahí se ve a lo lejos la cachoeira. La cachoeira se ve espectacular, pero bueno, está fechado el parque, que también tiene un costo, no sé de cuánto, pero sí yo creo que lo hubiese pagado porque es como el Parque Nacional de aquí de Río Grande do Sul, y la cachoeira se ve espectacular. Bueno, ni modo, será en otra ocasión. Nos queda algo siempre pendiente y va a quedar lo mejor, que es la cachoeira do Caracol. La gran mayoría de los parques tienen un ingreso que va desde 70 reales hasta 150 reales, según el atractivo. Y esta aventura continúa en Gramado. Ya hicimos la transmisión en vivo y volvimos a la principal. Ayer estuvimos viendo a una chica que se estaba casando aquí. Ella estaba un poquito más comprometida que él, pero... El carajo estaba súper obstinado aquí tomándose la foto, que sí, que no. Estaba tenso. Pues tenso, como debería estar uno en una situación de esas, hermano. Como debería, bueno, no sé, qué sé yo. Pero es bien bonita la iglesia, lástima, ya ahorita está cerrada y ayer no me funcionó la cámara para grabar. Pero vamos bueno, a la Plaza del Amor ahora. A la Plaza del Amor. Hay una placita y ya se la vamos a mostrar, donde colocan candaditos y cositas. Ahí vamos para allá. Y es aquí la versión brasilera de la Fuente del Amor. No sé, parece la fontana de Roma. Le colocan monedas y colocan estos candaditos así. Y es como en el corazoncito se escribe una dedicatoria. Entonces está así puesta por todos lados. Y ayer vimos que tienen un servicio en el que les sacan la foto y allá hay una maquinita donde después que la colocan y lo pueden imprimir. Entonces como que está hecha así toda la onda. Pero no more. Muy bonita la fuente. Compa, colocar un candado, pero no me quiero sentir atada. Entonces mejor no. Mejor ahorrémonos esa platica. Y continuemos caminando y conociendo. Porque no es que tiene que comprar el candado en una de las loyas de aquí y el cosito de eso, porque es como estándar, pues, ¿no? Como claro. Que viene cualquier candado, ¿no? Uno de los candaditos especiales de aquí. Claro. Tienen el negocito bien armado. Tienen el negocito bien armado, ¿no? No, todo está así súper puestecito. Es una de las cosas que le estábamos diciendo temprano. Todo se ve como muy artificial, todo es hechecito, todo súper prolijo, todo así perfectico, tiqui tiqui. No sé, como que muchas veces nos habían dado datos, digamos, de Gramado, pero nadie nunca nos dijo que era como un super parque de diversiones. O sea, como que toda la localidad era una gran atracción. Es nuestra visión, ¿no? Ojo. Pero es que es así. Es así, sí. Porque yo no miento. Não mente, você não fala mentira. Eu não falo mentira. Não, cara, não fale isso. Se você é humano, você fala mentira. Só que no ahora. Es verdad, puede ser. Tribu, sean bienvenidos a una experiencia gastronómica en Gramado. Arrancamos la cena hoy con un queso fundido, batatas, polenta frita, pan y guayaba, que sería como un membrillo. Esta es la entrada. Vamos a ver cómo avanza la noche, pero miren qué lugar más bonito donde las orcas van a cenar hoy. Ajuda a não grudar e tempera. E os molhos é só no prato daí. Esse aqui é o creia, uma raiz forte, vinagrete, farofa com pimenta, sem pimenta, farofa. Aqui é mostarda, rosé, barbecue, chimichurri com ervas uruguaias,
Esse aqui é da casa, caponata com berinjela. Esses aqui são doces, tá? Cebola doce, frutas e geleia com pimenta doce. O fogo da pedra já vai diminuir, tá? Licença. Bom jantar aí. Fica à vontade. Obrigada. Nada. Como si no hubiese sido poco, ahora la parte dulce. Ay, meu Dios. Miren qué rico. Es chocolate derretido con frutitas. Pam, pam. Es como estar comiendo lo que normalmente comemos en 3 días en uno solo. Un nuevo día en Gramado. Después de recorrer un poquito Canela, volvimos a la ciudad más artificial de Brasil y han acontecido cosas. Ayer estuvimos recorriendo un poquito lo que es una calle que es como la calle Torta, le llaman Rua aquí. Torta, que Rua es muy Torta. famosa, donde todo el mundo se toma fotos allí. Y básicamente no tiene historia, es solo la ruta que tiene curvas y bueno, eso es lo popular de la zona. Pero resulta que caminando por ahí conocimos a un chico que nos brindó, es como una promoción que tienen aquí porque están, es eso, necesitan tu tiempo para venderte cosas. Venden tiempos compartidos en un hotel muy famoso de aquí, de una cadena de hoteles aquí. Y bueno, el tipo nos fue llevando, hasta que, bueno, ¿cuál es el negocio? El negocio es ir, escuchar media hora la propuesta. Como nosotros no teníamos la posibilidad de comprar, sabíamos que íbamos a decir que no al final, así que dijimos, bueno, y ¿Qué por gano? eso te dan unos Un voucher. cortesías, unos vouchers de cortesía. En nuestro caso fue para una cena, un fondue que dijimos, bueno, vamos a aprovechar y comemos el fondue. Y aparte nos daban una foto en esa Rua Torta y una toma de drone, todo así súper guau. Literal, no lo podíamos creer, pero lo cierto es que después de esa charla nos fuimos a comer y llantamos riquísimo un fondue. Aquí los precios van más o menos, consigues como platos de comida desde 20 reales para arriba. No sé, hay de 100, de 200, de 300, hay muchísimas opciones. Pero por ejemplo, ese fondue que nos comimos nosotros, que es un fondue tradicional y quedamos pero hartos, 100 reales por persona. Sí, no incluye la bebida. Pero bueno, tienes como te van sirviendo, fue una experiencia muy bonita que de otra forma no hubiésemos vivido. Y después hoy nos vinimos a hacer la foto que Siluvatar dice. Fue muy cómica la situación porque te hacen como un escenario, te sacas fotos en diferentes lugares. Nos tomaron así las fotos y luego nos hicieron una toma de drones con toda la parafernalia. Eso cuesta. Cada fotito de esta cuesta 50 reales y si quieres un pacote empieza en 150 reales. Eso. Caro. Sí, y algo que tienen en común con todas las personas es que si toda la localidad está hecha para eso, para que vos vengas, te saques foticos y disfrutes del espacio. Entonces, como otra movida. Otra cosa también es que muchos de los trabajadores de acá son de Nordeste. Son brasileros que se vienen del norte a trabajar aquí. Entonces trabajan aquí en Gramado y moran en Canela, que es la localidad más fuerte. Como a gente gosta de hablar con mucha gente, entonces empezamos a hablar con todos los trabajadores. Tienen 15 funcionarios, le dicen aquí, como 15 trabajadores en esa empresa de fotos. Y todos son nordestinos, o sea, no hay gauchos aquí. Solamente nordestinos. Y en los restaurantes, en la mayoría de las tiendas en las que hemos entrado, interactuado, conversado con alguien, el 90% son nordestinos. Es un dato de color interesante. Sí, nos pareció algo interesante el hecho de que muchos lo que dicen es que nada, se vienen acá por las posibilidades, porque pueden cobrar más y al parecer es relativamente sencillo conseguir trabajo. Entonces, bueno, nosotros hemos estado recorriendo toda la zona, la verdad nos pareció algo que efectivamente está hecho para que vengas y te saques la fotico. Sin embargo, hay opciones también económicas, o sea, como que puedes comer, disfrutar del espacio, disfrutar de todo sin gastarte una fortuna. Entonces eso como color ahí. La verdad es que es muy caro todo, sí, obviamente, pero nosotros vinimos y hemos gastado lo mismo que en San Lorenzo. Porque claro, nosotros comemos en el auto, nosotros nos quedamos en el auto y buscamos las fallitas en el sistema para ver qué podemos aprovechar gratis. Y las orcas consiguieron algo muy bueno gratis. Las orcas han conseguido cosas gratis. Se puede, pues, pero la cuestión es si vas a restaurantes, hay restaurantes donde te venden marmitas a 20 reales, que es el precio básico de todos lados. Creo que, no sé si en todo Brasil, pero por lo menos en Porto Alegre, en ciudades grandes o en San Lorenzo, 20
20 reales una marmita. Después de eso, obviamente hay restaurantes para el que quiera gastarse todas las lucas que quiera. No, bueno, y hoteles también. Ese como que hay de los dos mundillos, digamos, para el que tiene y para el que no quiere gastar mucho. Y lo otro es que todo también que nos pareció interesante es que, por ejemplo, aquí en Brasil no es como en Chile, que tú vas a cruzar la calle y los carros frenan. No, tú aquí tienes que ver si viene carro, aunque el semáforo esté en rojo, se mandan los carros. Claro, aquí hay 3 cosas que te dicen, no estamos en Brasil. Hay 3 cosas que te dicen, esto no es Brasil. No es Brasil. 1, no hay lixo en la no hay basura en la calle. basura en la calle. Esa es una de las cosas. 2, paran cuando uno va a cruzar el peatonal, pues la senda peatonal. Que es lo normal, lo que deberían hacer. No, eso no es lo normal en Brasil. No es lo normal y por eso no estás en Brasil, porque aquí sí paran. ¿Y la tercera cuál era? Y la tercera cosa es que aquí la festividad principal no es el carnaval, sino el Natal, o sea, la Navidad. Y bueno, también el tema de las chocolaterías y todo, pero bueno, no sé, fue una bonita experiencia, nos la tripeamos, estuvo buena, pero ya es momento de continuar viaje, de recorrer una nueva localidad aquí en el sur de Brasil, específicamente en Rio Grande do Sul. Seguimos en Rio Grande do Sul, pero yo creo que ya hay que buscar playa. No, todavía falta un parque nacional de las sierras que quiero conocer y de ahí... Playita, necesitamos ya playa. Porque para vivir en la montaña me quedo en Betijoque. Tribu, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en una aventura por Brasil. Y nos vemos cuando, compita, en un próximo rodaje. Y que fluya, compa, que fluya, hey, que fluya, hey, que fluya. Bueno, y este SHC va a estar escondido, enterrado aquí en la Gruta de la Virgen de los Milagros, en el Parque Lago Negro en Gramado. SHC, semilla, huevo, crisálida. Este es el último huevito que me queda así de madera. Luego vendrán otros de otras formas, no lo sé, quizá vuelvan los huevos, pero por ahora este es el último, así que muy especial porque aparte está aquí en Gramado, que está ahorita cerca de la Pascua y hay huevitos por todos lados. Y vamos a dejar este, no es de chocolate, no lo vayan a morder, es pintadito. Por favor, recuerda traer tu propia obra de arte para intercambiarla y que así el arte siga rodando. Allá está la gruta y aquí al frente hay una piedra. Justo aquí al frente de la piedra vamos a dejar el SHC enterradito con un montón de piedritas marcándolos. Miren para que vean cómo es. Aquí, ahí va a estar guardadito. Le vamos a poner esta piedra grande aquí como que tape y todas estas piedras marcando el punto. Entonces si ustedes ven todas esas piedritas dicen, ah, aquí es donde el loco ese dejó el SHC. Recuerda traer tu obra de arte y así intercambiarla y que siempre haya un tesoro esperando aquí a todo aquel aventurero que quiera venir y buscar su SHC. Y que ruede el arte, compa.